A ver, pensemos en esto por un momento. Imaginemos un amanecer. La oscuridad de la noche todavía lo cubre todo, el mundo está en silencio y de repente, bueno, esa primera línea dorada en el horizonte. Los primeros rayos que rompen la oscuridad y lo cambian todo. El sol no quiere permiso para brillar. No se disculpa por su luz, simplemente es. Y su sola presencia le da vida a todo lo demás. Y esa imagen es la metáfora perfecta, la verdad, porque nos lleva directamente al núcleo de la conversación de hoy. Si tomamos esa idea y la llevamos hacia adentro, pues nos topamos con una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si existiera un sol interior? Una esencia verdadera dentro de cada uno. Claro, Y si el propósito de la vida fuera simplemente permitirle brillar. una pregunta que es clave, porque la mayoría de nosotros no nos la hacemos. Vivimos más bien respondiendo a la pregunta ¿qué se espera de mí? En lugar de ¿quién soy yo? Exacto. Y de eso se trata el análisis de hoy. A partir del material que tenemos, vamos a explorar el sol en la astrología, pero yendo mucho más allá del simple signo del zodiaco. Mucho más allá, los textos lo plantean como la identidad central, el propósito vital, el yo más auténtico. Es la función psicológica que responde a la pregunta ¿quién soy realmente? Debajo de todas las capas, roles y expectativas que he acumulado. Es el centro de gravedad de nuestra psique. Entonces, la misión que nos proponemos es entender por qué el sol es considerado el punto más importante de la carta natal. Vamos a analizar qué representa como función psicológica, cómo se manifiesta en la vida de una persona y, sobre todo, cómo podemos aprender a vivir desde esa autenticidad. Perfecto. Comencemos por lo más básico, que a la vez es lo más profundo. Astronómicamente, el Sol es el centro de nuestro sistema solar. No es un planeta, es una estrella. Es la estrella que da vida y calor. Todo lo demás, sin excepción, gira a su alrededor. Y ese hecho astronómico es la clave de su simbolismo, ¿cierto? En la carta natal, el Sol es ese centro psicológico. Ahí está. Todas las demás funciones, la Luna y nuestras emociones, Mercurio y la mente, Venus, giran en torno a él y, en teoría, deberían servir a su propósito. Exacto. El Sol representa el yo consciente, es esa identidad esencial que queda cuando nos despojamos de todo lo demás. Del trabajo, los roles. Del trabajo, de los roles de padre o hija, de las posesiones. Es, digamos, el director de la orquesta de nuestra psique. Su símbolo lo dice todo, un círculo con un punto en el centro. La semilla de la individualidad. La semilla de la individualidad dentro de la totalidad del ser, ¿sí? Es la diferencia entre el sol, la luna y el ascendente. ¿Podríamos desglosarlo para que quede claro? Claro. Pensemos en ello como 3 capas de la personalidad. El ascendente es la capa más externa. Es la máscara, ¿no? Lo que mostramos. El traje que usamos para interactuar con el mundo. Cómo nos ven a primera vista. La luna es nuestro mundo interior, privado, emocional. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? Justo. Nuestras necesidades más íntimas. Pero el sol es el núcleo, la esencia, el propósito consciente. Es el héroe o la heroína de nuestra propia historia. Me gusta esa idea del héroe. De hecho, el material que revisamos menciona que el proceso de encarnar la propia esencia solar es en sí mismo el viaje del héroe. Totalmente. Es el viaje de toda una vida. Tomemos un ejemplo que aparece en las fuentes, que es muy claro. Una persona con ascendente en Virgo puede parecer súper organizada, servicial. La imagen que proyecta. Exacto. Con luna en Piscis, en su interior puede ser un mar de sensibilidad y sueños. Pero si su sol está en Sagitario, su esencia, el propósito de su alma es ser un explorador. Un buscador. Un buscador de la verdad, sí. Su viaje del héroe consiste en dejar de vivir solo para ser útil, que sería Virgo, o para proteger su sensibilidad, que sería Piscis, y atreverse a lanzar la flecha. Hacia el horizonte. Claro, que es lo que su sol Sagitario le pide. Es integrar todas esas partes al servicio de su misión central. A ver, entonces, ¿cómo se ve en la práctica cuando alguien está viviendo ese viaje con éxito? Los textos hablan de un sol fuerte. Pero me detengo aquí porque la palabra fuerte se puede malinterpretar, ¿no? Como ego o arrogancia. Es una distinción crucial. Un sol fuerte no es un ego inflado. De hecho, y esto es muy interesante, la arrogancia suele ser un síntoma de un sol débil. ¿Ah? ¿Sí? Sí, que intenta compensar su inseguridad.
Un sol verdaderamente fuerte se manifiesta como una presencia natural. Es esa persona que entra en una habitación y se siente su centro, su magnetismo, sin que diga nada. Saben quiénes son. Tienen una identidad clara, saben quiénes son, qué valoran y no dependen de la validación externa. ¡Wow! La idea de que la arrogancia viene de un sol débil y no de uno fuerte es totalmente contraintuitiva. Me hace repensar a muchas personas, la verdad. Entonces, ¿la generosidad sería una señal de un sol fuerte? La más clara de todas, una generosidad radiante. Como el sol, que brilla para todos sin distinción, una persona con un sol sano da desde la abundancia. Se alegra genuinamente del éxito de los demás porque entiende que la luz de otro no apaga la suya. Vive desde la creencia de que hay suficiente luz para todos. Totalmente. El liderazgo que ejercen es natural, no es impuesto. La gente confía en ellos porque son auténticos. Ahora exploremos la otra cara con la compasión que sugieren las fuentes. ¿Cómo se manifiesta un sol débil o desafiado? Que, como decíamos, no es un defecto de carácter, sino una herida profunda. Exacto. La manifestación más común es una falta de identidad. Ese sentimiento de no sé quién soy. Definirse por los roles. Sí, la persona se define a través de sus roles. Soy la mamá de, el abogado de, la pareja de. Si le quitas esos roles, siente un vacío aterrador. Esto a menudo lleva a una sensación de invisibilidad. Es esa experiencia de estar en una reunión, tener una idea brillante, no atreverse a decirla. Y que 5 minutos después otra persona la diga y la aplaudan. Ese dolor punzante es el grito de un sol que necesita ser visto y escuchado. Y los textos mencionan algo que me parece el desafío más grave. Vivir la vida de otros. Seguir la carrera que tus padres querían, casarse porque era lo que tocaba y despertar un día a los 40 o 50 años con una crisis existencial, dándote cuenta de que la vida que has construido no te pertenece. Ese es el drama central de un sol no vivido. Y va de la mano con una necesidad crónica de aprobación, de complacer a todos para sentir que se vale algo. Pero hay esperanza, ¿no? Claro, y aquí está la buena noticia. El sol se puede fortalecer. No se cambia la carta natal, pero se puede trabajar para encarnar esa energía. El proceso terapéutico de preguntarse una y otra vez ¿quién soy yo sin mis roles? Es fundamental. La expresión creativa, pintar, escribir, cantar. Pero no para buscar aplausos. Exacto, no para buscar aplausos, sino por el puro gozo de crear. Es medicina para el sol. Y sobre todo empezar a tomar pequeñas decisiones desde el yo quiero, en lugar del yo debo. Aprender a decir no es un acto de soberanía solar. Entendido. Entonces, si el sol es esa identidad central, el signo donde se encuentra nos daría la cualidad de esa identidad, el cómo brillamos. Pero en lugar de listar los 12, que puede ser abrumador, quizá podríamos explorar las dinámicas más interesantes que se presentan. Me parece una gran idea. Pensemos en la tensión fundamental que el sol representa, la del individuo frente a los demás. Es fascinante que los lugares donde el sol se siente más incómodo según la astrología clásica son Libra y Acuario. En caída en Libra y en detrimento en Acuario. Exacto. O sea, los dos signos que tienen que ver con las relaciones y el colectivo. Libra es el nosotros en la pareja y Acuario es el nosotros en el grupo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice algo profundo, que la identidad más auténtica, el sol, a menudo se forja en tensión con las necesidades de los demás, no en perfecta armonía. Claro. Un sol en Libra brilla al crear equilibrio en las relaciones, pero su gran reto es no diluirse en el otro, no complacer en exceso por miedo al conflicto. Su viaje del héroe es aprender a ser un yo completo dentro del nosotros. Y Acuario sería una dinámica similar pero a gran escala. Exacto. El sol en Acuario brilla al innovar para el colectivo, al traer ideas revolucionarias. Pero su desafío es mantener su individualidad única sin volverse demasiado distante o rebelde solo por sistema. Y en el otro extremo está Leo. En contraste, tienes el sol en su domicilio, Leo. Para un sol en Leo, la autoexpresión es natural. Es su estado base. Brilla al crear, al liderar, al ser el centro de su propio universo de una manera, pues, juguetona y generosa. ¿Y su reto?
Su reto es no caer en el egocentrismo y recordar que también debe dejar brillar a los demás. Y para añadir un matiz más, ¿qué pasa con un signo como Virgo? No parece tan brillante en el sentido leonino. Ahí está la clave. El brillo de un sol en Virgo es más silencioso pero no menos potente. Se encuentra en el acto de perfeccionar un oficio, de servir con una excelencia casi invisible. No busca aplausos, sino la satisfacción interna del trabajo bien hecho. La luz está en los detalles. En los detalles, en el orden, en la sanación a través de la mejora. Son formas de brillar radicalmente distintas y todas son necesarias. Ok. Entonces el signo es el cómo brillamos. Y la casa astrológica es el dónde, el escenario de la vida donde esa misión solar se desarrolla. Aquí también, en lugar de recorrer las 12, podríamos contrastar algunas para entender la idea. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre tener el sol en la cima de la carta, en la casa 10, y tenerlo escondido en la casa 12? Es una diferencia abismal en cuanto a manifestación externa. Un sol en casa 10, la casa de la carrera y la vida pública, está destinado a brillar de forma visible. Necesita ser visto. Sí, la persona siente un impulso innato por construir un legado, por tener un impacto en la sociedad. Su identidad está íntimamente ligada a su vocación y a su rol público. El mundo necesita ver su luz. Y en el otro extremo, el sol en casa 12. ¿Cómo puede alguien brillar si está escondido? Esa es la paradoja y la belleza de un sol en casa 12. La casa del inconsciente, la espiritualidad, el servicio desinteresado. Su brillo no es para el escenario público, es una luz que se manifiesta en el servicio invisible. Como por ejemplo, Pues el terapeuta que ayuda a sanar traumas, el artista que canaliza imágenes del inconsciente colectivo, la persona que trabaja en una ONG sin buscar reconocimiento. Su propósito es conectar con lo trascendente. Su viaje es encontrar su identidad no en el aplauso del mundo, sino en la conexión con algo más grande. ser un faro en la niebla. Exacto. Un faro en la niebla, no un reflector en un escenario. Entiendo. Entonces, la casa te dice dónde brillas. Pero eso no es toda la historia. A veces, esa luz fluye fácil, y otras veces es como si algo le estuviera bloqueando internamente. Claro. Y supongo que ahí es donde entran en juego los otros planetas, ¿no? Como las conversaciones, a veces amistosas y a veces tensas, que tiene el Sol con el resto de la carta. A eso se refieren los textos con los aspectos. Son los diálogos planetarios que modifican la energía solar. Podríamos ver un par de ejemplos para entender cómo funcionan. ¿Qué pasa cuando un planeta como Saturno, el gran maestro del límite, tiene un aspecto tenso con el Sol? Cuando hablamos de un aspecto tenso, como una cuadratura, hablamos de una fricción interna constante. La voluntad consciente, el Sol, choca con un crítico interno muy severo, que es Saturno. Nunca es suficiente. Esa es la sensación. Crecer sintiendo que nunca es suficiente, que hay que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Puede haber una figura paterna ausente o muy exigente. Un momento, me llama la atención eso del Sol restringido por Saturno. ¿Significa que esa persona está condenada a sentirse menos? No, para nada. ¿O es que su camino hacia la confianza es paradójicamente a través de esa misma disciplina que Saturno impone? Has dado en el clavo. No es una condena, es un plan de estudios. Es un reto que una vez trabajado forja una autoestima sólida como una roca. A diferencia de alguien con un aspecto fácil, Sol-Júpiter, que nace con confianza, la persona Sol-Saturno tiene que construirla ladrillo a ladrillo. A través de la maestría. A través de la maestría, la responsabilidad y la integridad. Su brillo no es un regalo, es un logro, y por eso, una vez alcanzado, nadie se lo puede quitar. Fascinante. ¿Y qué pasa con un planeta tan intenso como Plutón, el señor de la transformación? Una tensión con el Sol debe ser explosiva. Es el Sol intenso. Una cuadratura u oposición Sol-Plutón significa que la persona está destinada a confrontar su propia sombra para poder brillar. La vida le presentará crisis profundas, transformadoras, que le obligarán a morir y renacer varias veces. ¿Y cuál es el desafío ahí? La lucha por el poder y el control. Tienen un poder personal inmenso, pero si intentan controlar a los demás, la vida se los arrebata.
Su viaje es aprender que el verdadero poder reside en rendirse al proceso de transformación, en empoderar a otros, no en dominarlos. Estos aspectos difíciles no son maldiciones. Son forjas. Son el carbón que bajo una presión inmensa tiene el potencial de convertirse en diamante. Haciendo un recuento de todo lo que hemos explorado, queda claro que el Sol es muchísimo más que un simple signo. Es el núcleo de nuestra identidad, la fuente de nuestra vitalidad y la brújula interna que, si la escuchamos, siempre apunta hacia nuestro propósito más auténtico. Representa ese viaje del héroe que dura toda una vida, el proceso de convertirnos en la versión más genuina de nosotros mismos. Y como hemos visto, no hay una única forma de brillar, ya sea de forma pública y visible o de manera silenciosa y compasiva. Como un sol en casa 10 o en casa 12. Exacto. El trabajo es siempre el mismo, encarnar y compartir esa luz única que cada persona vino a traer al mundo. Todo este material nos recuerda que cada persona tiene un sol, una luz que es necesaria e insustituible. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si uno dejara de vivir la vida diseñada por otros y, en su lugar, organizara toda su existencia en torno a permitir que su propio sol brille lo más posible, ¿qué única cosa cambiaría primero?